Buenas tardes a todos. Vamos a seguir continuando con esta virtualidad, aparentemente. Pero bueno, estamos aprovechando para acercarnos de alguna forma. Oscar me acercó esta propuesta a la Secretaría, nos acercó, así que más que felices de poder contar con la presencia de todos ustedes. Simplemente esto, agradecerles, hacerlo cortito porque así les doy la palabra a los expositores. Néstor, que es el coordinador de la Secretaría, va a estar moderando al final de la actividad. Se van a poder realizar las preguntas que sean necesarias. Creo que Oscar igualmente quería hacerlo de alguna modalidad más de interactuar un poquito, así que vamos a tratar de hacerlo lo más prolijo posible para escucharnos todos. Eh, Agradecerle a todos los profes, de verdad que están presentes, a todos los que estamos acá. Así que simplemente contarles un poquito que hoy vamos a contar con 3 expositores. Por un lado va a estar Mabel Vanelli, que es licenciada en Psicología, trabajó en el Hospital Evita, en servicios de jardines comunitarios, formó el Comité de Salud en la Escuela 26 de Capital, es profesora universitaria y especialista en Psicología Institucional. Así que Mabel, muchísimas gracias por estar acá. A Oscar Mick Amaya los conocemos, pero igualmente les comento que es profesor de grado y posgrado tanto de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, de la UBA y de la Universidad del Cine. Es investigador y capacitador docente, es psicopedagogo en clínica de niños y adolescentes y es nuestro director del Servicio de Atención y Orientación Psicopedagógica de Sociales. Y por último va a estar Samira Galván, que es licenciada en Psicopedagogía, flamante licenciada, graduada de la casa, y también es integrante del servicio de donde es el director Oscar Amaya. Así que simplemente ahora dejarlos con ellos. Gracias, Flor. Bueno, como Flor les está contando, estuve pensando muchas cosas, por suerte con colegas. Creo que pensar en conjunto expande justamente la grupalidad y la subjetividad de cada uno. Y estos tiempos pandémicos son tiempos que nos interpelan tan fuertemente que estamos transitando un desafío enorme. Y yo creo que los tiempos pandémicos han llegado para interpelarnos en nuestras prácticas, ¿sí? En nuestras prácticas docentes. Han llegado en medio de la catástrofe. Nosotros decidimos pensar la catástrofe, decidimos asumir que estamos en problemas, no que tenemos problemas, sino que estamos en problemas, estamos conjugados en esto que nos está pasando, ¿sí? Y que pese a los tiempos pandémicos, la facultad ha tomado una decisión temprana, ha tomado una decisión valiente de plantear la necesidad de un cuatrimestre virtual. Y esto nos movilizó muchísimo. Hay 168 cátedras, hasta donde nos fue contando nuestro decano, que están funcionando a través de diversas plataformas, luchando contra ellas, porque de eso se trata también, de una lucha entre lo humano y lo maquínico. Quienes dan clase o quienes están cursando saben muy bien las dificultades por las que estamos atravesando, y sin embargo estamos resistiendo, sin embargo estamos insistiendo. Y en el diálogo que fui entablando con muchos colegas, tanto del SAOP como de las cátedras vinculadas al SAOP, o las cátedras con las que entablamos un diálogo fructífero, se encuentra la profe Mabel Vinelli. Hemos comenzado a dialogar hace ya muchos meses, y la pandemia nos ha puesto a pensar y a pensarnos como docentes universitarios, y nos ha puesto a pensar el vínculo entre profesores y estudiantes,
¿sí? Nos ha puesto a pensar en qué estamos en este momento y en qué estábamos en la presencialidad, ¿no? Y entonces fue surgiendo esta idea de que estar también incluye un malestar. Es decir, en toda institución en donde se producen fuertes encuentros, fuertes afectos, donde se producen conversaciones intensas, donde se producen indagaciones, donde se producen búsquedas, donde se producen preguntas, también emergen malestares. Y entonces pensamos encontrarnos los claustros, encontrarnos quienes llevamos a cabo esta dramática, que es la escena pedagógica. Docentes, graduados, estudiantes. Y pensamos en los estudiantes, es decir, pensamos en este encuentro, dirigirnos a ellos, hablarles a ellos y a ellas, ¿sí? Porque creo que este vínculo es un vínculo muy potente, es un vínculo subjetivante, tanto para estudiantes como para profesores. Y la presencia de Samira nos parece valiosa porque justamente ella encarna una voz que no siempre se eleva en las aulas, ¿sí? Ella encarna quien fue estudiante y quien hoy es graduada, y que me parece que son tiempos de poder pensar desde la virtualidad la presencialidad, ¿sí? Yo lo que quiero subrayar es que la virtualidad nos ha puesto a pensar todo nuevamente, a pensar nuevamente todo el dispositivo pedagógico, a pensar el vínculo que llevamos a cabo con nuestros estudiantes, con nuestras estudiantes, y, y lo que invité a la profe es a que pensemos la presencialidad también, ¿sí? Porque vamos a volver en algún momento. Y yo creo que tenemos que volver distintos. Tenemos que volver habiendo reflexionado profundamente sobre nuestra identidad, sobre nuestra posición en, en la universidad y en la facultad, ¿no? A mí voy a leer la declaración Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y el Caribe, la declaración final de esa conferencia regional en 2008 declaró que la educación superior es un bien público social, un derecho humano y universal, y un deber del Estado. Esta es la convicción y la base para el papel estratégico, dice la declaración, que debe jugar en los procesos de desarrollo sustentable en los países de la región. 2008. ¿Sí? Por lo tanto, esto nos sitúa en un deber ético a los profesores, que es justamente abrir las compuertas de los saberes, abrir las bibliotecas, abrir los conceptos para su consideración, para su discusión, para su democratización. El saber es un bien común, no puede ser propiedad de profesores, de intelectuales. Y por lo tanto, yo creo que lo que tradicionalmente conocemos como una pedagogía de la transmisión de contenidos, tornarse pedagógica, en una experiencia vivida los que habitamos el aula. Hoy el aula virtual, ayer el aula presencial, y habrá un mañana en que vamos a retornar a las aulas, ¿sí? Y yo creo que así como la Tierra, el planeta está en peligro y requiere de un pacto, un nuevo pacto civilizatorio,
para con la naturaleza, para con todas las formas de vida, para que suspendamos las políticas de depredación, y a eso llamo un nuevo pacto de civilización. Yo creo que ese pacto se debe fundar en todos los espacios sociales. Y el aula es un espacio donde debemos refundar y anunciar un nuevo pacto civilizatorio, un nuevo pacto con el saber, con el conocimiento, un nuevo suelo de condiciones para poder pensar el malestar, para poder pensar la distancia que con frecuencia se puede producir entre nosotros los profesores y nuestros estudiantes. ¿Sí? Entonces, yo creo que esta mutación de la forma tan profunda de lo presencial a lo virtual nos pone en condiciones de tener que volver a mutarnos cuando regresemos a las aulas presenciales. Esta defensa de la facultad que estamos haciendo todas las cátedras, este entusiasmo con el que yo observo que los estudiantes están cursando, defendiendo la facu, defendiendo su derecho a estudiar, debe ser muy valorado por todos nosotros y poder pensar todas esas preguntas que nos inquietan, toda esa supuesta armonía que muchas veces parece desenvolverse en las aulas, pero hay un fondo de cierta incomprensión, hay un fondo de dificultad, hay algo que atraviesa y que no es un mal, es un malestar que nos da, no todo puede ser enseñado, no todo puede ser comprendido, no todo puede ser leído, no todos los contenidos de un programa pueden ser puestos en la clase. Siempre hay una falta, siempre hay un resto que no puede ser abordado. Y en este sentido, este conjunto de presencias que somos los habitantes en el espacio áulico, virtual o presencial, debemos preguntarnos cómo podemos mejorar, cómo podemos maximizar, cómo podemos habitar de otro modo más pleno las. ¿Sí? Sabemos de ingresar a la universidad, la dificultad de permanecer en el primer año, la dificultad de enfrentar los parciales, ¿sí? Y la cantidad de estudiantes que, que se ven profundamente obstaculizados en progresar en sus estudios. Nosotros sabemos que en las primeras semanas, en la presencialidad, hay estudiantes afuera de las aulas, y luego ya no vemos estudiantes afuera de las aulas. Entonces yo me pregunto por esos habitantes, yo me pregunto por los que quedan en el camino, pero también me pregunto por los que quedan en el camino estando en las aulas. ¿Cómo podemos llevar a cabo una pedagogía cada vez más inclusiva? ¿Cómo podemos construir entre todos una pedagogía universitaria cada vez más inclusiva? ¿Cómo podemos estar en común, pensando juntos, las problemáticas sociales que nos afectan? Porque cualquiera sea las carreras que estamos cursando, cualquiera sea las carreras en las que formamos parte de las cátedras, tenemos un común estar, un estar en común, y tenemos problemas que nos ocupan y nos preocupan, problemas sociales, porque por eso estamos en la facultad en la que estamos, ¿sí? Entonces, esto es lo que estuvimos conversando con la profe, estuvimos charlando con Samira, cómo llevar a cabo un lenguaje científico, disciplinar, especializado, que tenga un carácter abierto, que no sea excluyente. ¿Cómo podemos armar pedagogías cada vez más humanas,
y que están atravesadas por la ternura. Un psicoanalista estudioso de las instituciones, como Fernando Ulloa, quería resituar la dignidad conceptual de término ternura. Y planteaba que no es únicamente un sentimiento, una afectación que es propia de los primeros años del desarrollo. Él sostenía, fíjense qué osado, que la ternura tenía que atravesar todo vínculo humano, incluso las aulas de la universidad. Es decir, una experiencia de gratificación. Gratificación por comprender, gratificación por interpretar, gratificación por desmenuzar y asimilar problemáticas, conceptos que intentan explicarlas, ¿sí? Y entonces, en este sentido, creo que en el encuentro con el objeto de conocimiento, tiene que producirse, entiendo que soy ambicioso, tiene que producirse aquello del alimento, el calor y el arrullo de la infancia, ¿sí? Porque ahora nuestro alimento son los saberes, son las teorías, son los métodos, ¿sí? Y el calor es el calor del encuentro, es el calor de la grupalidad, es el calor del estar en común, como ahora estamos en común, ¿sí? Y el arrullo es la conversación. Yo creo que tenemos que, así como situar el concepto de ternura como nodal del encuentro humano, del encuentro intersubjetivo, también tenemos que hacer lo propio con el poder de la conversación, ¿sí? Con la hermosura de poder encontrarnos respecto de un saber y sentirnos gratificados por eso que nos implica. Nos implica el problema que estamos estudiando, nos implica el problema que estamos enseñando. Y por eso rescato la raíz común de saber y de sabor, ¿no? Probar, entender, probar mejores modos de enseñar, probar, renunciar al monopolio del silencio, que muchas veces se producen en las aulas, en los estudiantes, y renunciar al monopolio de la palabra, que muchas veces llevamos a cabo los profesores. Y poder abrir ese espacio dialogal, poder abrir esa conversación, ¿sí? Poder fundar no una verticalidad, donde hay una autoridad que posee un saber, sino fundar una horizontalidad en esa diversidad, porque somos diversos, pero poseemos una igualdad de inteligencias, ¿sí? Todos podemos entender, todos debemos entender, porque es un derecho humano, como plantea esta conferencia regional allá por 2008. Entonces, si vamos a ser conspiradores de pensamiento, porque vamos a tramar, entender, vamos a tramar, abordar una problemática, vamos a volver en algún momento a una normalidad, a una nueva normalidad, pero que para volver a ella tenemos que cuestionar estos malestares que nos habitan, ¿sí? Estos malestares que los estudiantes muchas veces comentan entre ellos. No entendí nada, me cuesta mucho, la tengo que dejar porque no puedo, es muchísimo. Este trabajo intelectual es un trabajo conjunto, porque es un estar en común. Entonces, a mí me preocupa, y esto es lo que hemos a través de tantos audios y de tantos WhatsApp con Mabel, me preocupa que no se dialectice la relación entre saber y pensar, entre el saber como un instituido, como un saber legitimado,
y el pensar como este movimiento que nos permite abrir ese saber, indagar ese saber, meter mano en ese saber, no pensarlo ni presentarlo como dogmático. ¿Sí? Por eso me gusta mucho esta idea de que en las aulas tiene que haber una transmisión del fuego, no una adoración de las cenizas, de aquellas teorías, algunas centenarias, sino poner en discusión, poner en la escena contemporánea esas herramientas de pensamiento que nos ayudan a entender la complejidad de lo social. Y ese es un trabajo de encuentro de sensibilidades, ¿sí? Ese es un trabajo en donde tenemos que desmontar a veces representaciones, los profesores, respecto de que los estudiantes no leen, o que no quieren estudiar, o que son vagos, cosas que, estos murmullos, ¿no? Que habitan a veces las aulas de nosotros, ¿sí? O esos murmullos de los estudiantes, que se aburren, que se duermen. Este malestar, este desencuentro, esto me parece importante que podamos pensar, tanto hoy como en los días que vienen, y cosas con las que venimos pensando, ¿sí? Es decir, cómo este modo administrado de la ausencia, como plantea Marcelo Persia, otro psicoanalista que piensa mucho en las instituciones y en las subjetividades, este modo administrado de la ausencia, es decir, si no estamos apasionados, nuestra presencia parece una presencia virtual, ¿sí? Entonces, el apasionamiento por el saber, el apasionamiento por lo que estamos enseñando, el apasionamiento por conocer algo nuevo y comprenderlo, el sabor de entenderlo, ¿sí? Y la gratificación del profe cuando percibe que se está entendiendo, que se está pudiendo llevar a cabo un proceso de comprensión a lo largo del cuatrimestre, ¿sí? Entonces, ese estar apasionado, yo creo que es un estado del amor por el conocimiento, ¿no? Pensemos en la etimología de filosofía, ¿sí? Pero eso no es patrimonio solo de la filosofía. Cualquiera sea la disciplina, tiene que estar atravesada por el amor, tiene que estar atravesada por esta cuestión de la soberanía del pensar, de lo emancipatorio que significa comprender y hacer comprender. Nos estamos emancipando en las aulas, cuando enseñamos y cuando aprendemos. Y por esa razón, hablar de la ternura, hablar del amor, me habilita para postular que la cognición, este atributo humano, que está hecho de lo intelectual y de lo sensible y de lo emocional, tiene que ser una zona erógena. Tiene que ser una zona que nos permita experimentar el placer del conocer, el placer del pensar. Y esto es lo que me parece que nos puede ayudar a comprender que tiene que circular, como dice Ivana, ¿no? Hacer circular un conocimiento que no es propiedad de nadie. Lo que sabemos, lo sabemos entre todos. El saber, el conocimiento, las ideas, los conceptos, son propiedades de la humanidad, ¿sí? Entiendo la idea de propiedad intelectual, pero lo que entiendo es que en la universidad, donde se reúne lo diverso, es patrimonio de todos. Y todos tenemos derecho a entender, todos tenemos derecho a comprender, ¿sí? Y entonces, esta idea de lo que circula, ¿no? Casi como si fuese un aire de familia, lo que circula en el aula, ¿sí? Y lo que puede prender
dice Ivana, ¿no? Prender y desprender. Aprender son movimientos sensibles de la cognición, es decir, de lo intelectual y de lo afectivo. Si es que vamos a pensar en la cognición como esa condición intelectual y afectiva, ¿sí? Porque no podemos ya distinguir una cosa de la otra, tenemos que dialectizar esta relación, ¿no? Entonces, el saber que se abre, el placer de conversar, la pregunta como motor de lo que allí está sucediendo, es fundamental. La pregunta tiene que habitar el discurso del profesor para que no sea un discurso cerrado, y la pregunta tiene que emerger por parte de los asistentes, por parte de los estudiantes, que son protagonistas, que no son asistentes en el sentido de la pasividad, sino que asisten a una escena compartida, componen un encuentro, ¿sí? Y comprender que siempre va a ser mejor hablar que callar. Comprender que el pudor que siento al preguntar, debo vencerlo, pero para que yo pueda preguntar tiene que haber este aire de familia que aloje una pregunta, que la pregunta no llega para interrumpir, la pregunta no llega para cortar una explicación, la pregunta llega para alimentar, las preguntas son semillas del pensamiento, ¿sí? Entonces esta relación es la que a mí me asiste hoy como un objeto de preocupación, porque hace mucho que estoy en las aulas, extraño volver a las aulas, me enoja no estar en ellas, pero al mismo tiempo digo, cuando volvamos, tenemos que volver con un aprendizaje de esta situación anómala, de esta catástrofe. Y por eso, este diálogo que venimos manteniendo con muchos docentes, con muchos profes, en el SAOP, por supuesto, porque la preocupación está atravesada por lo pedagógico, por las cátedras que están vinculadas al SAOP. Y entonces, en este sentido, es que quería traer un poco y compartir con ustedes estas reflexiones, ¿sí? Pensar que el aula no es únicamente la clase, el aula es todo lo que sucede fuera del aula, es todo lo que pasa en los pasillos, son todos estos rumores, son todos estos malestares y bienestares que se producen por la experiencia del enseñar y del aprender en este espacio tan heterogéneo, ¿sí? Y por eso me parece interesante no habituarnos ni naturalizar esta escena, que es tan preciosa. Disculpen que utilice una palabra como preciosa en el ámbito académico, pero si yo pienso que en el aula se produce un aquí y una ahora, ¿no? Que es fugaz, que es irrepetible, que es un instante de estar en común, es un respirar de palabras, ¿no? De silencios, de preguntas compartidas, me doy cuenta que es un tesoro, que la pandemia nos ha arrebatado y que cuando volvamos tenemos que cuidarlo como tal, ¿sí? Por eso este concepto de lo aurático de Benjamin, ¿no? Por eso traigo la resonancia de esto que aborda Benjamin, y que es preocupación, como digo, de colegas. Hay una reflexión muy interesante, por ejemplo, de Gabriel Esteves, que es docente de la casa, que yo la compartí en la página de Facebook del SAOP, en donde está esta cuestión, ¿no? Lo que hemos perdido y queremos recuperar, y queremos cuidar. Entonces, lo indisciplinado dentro de las disciplinas es eso, es abrir los saberes, es ponérselos a pensar, y no recibirlos de manera cerrada, discutirlos, pensarlos.
porque debemos defender la soberanía del pensar. Por eso planteo dialectizar la relación entre conocimiento, saber y pensar, ¿no? Como un instituyente. El pensar viene a revolver, viene a molestar, viene a preguntar. ¿Y por qué esto es así? Esa pregunta que insiste tiene que ser alojada, tiene que ser considerada. Y bueno, este estar en común me parece que es nuestro objeto de reflexión esta noche, y nosotros estamos llevando a cabo esta experiencia, ¿no? Un estar en común, una sincronicidad en donde nuestra cercanía está lejana, pero sin embargo estamos preocupándonos y preguntándonos acerca de lo virtual y de lo presencial. Bueno, hasta aquí lo que quería hoy comentarles en principio y hacer entrar el pensamiento junto con el de la Pavel y de nuestra graduada Samira. Así que les dejo la palabra. Bueno, ¿la tomo yo? Sí, cómo no. Gracias. Bueno, los que me conocen a veces saben que soy bastante dispersa, por eso he tratado de hacerme una guía. A mí lo que me interesa, siempre hablamos con Oscar, es que en sus escritos y en su charla siempre tiene una charla activa, algo que lleva no solo a pensar, sino a un pensamiento que lleva a la acción. Y a mí me interesaría ubicarme en esto. Sí. Mirá, tuvimos un inconveniente con el Zoom, ahora estoy tratando de actualizarlo. Si se llega a cerrar, se ingresa con el mismo link que ingresamos todos al principio. Bueno. Se puede cortar, ok. Sí, pues estoy teniendo un problema con el tema de la extensión. Si no, ¿Se va a borrar el chat, Néstor? No, lo copio todo. Entonces, lo copio bueno, todo y lo volvemos pero queda poco tiempo. O sea, sigo por ahora. ok. Sí, por favor. Bueno, a mí me parece interesante inclusive esto que acaba de suceder, ¿no? Este problema. Para mí es importante, y yo no solamente para mí, sino para todo el grupo con el que nos movemos, por eso también el encuentro con Oscar y con toda la cátedra, es estar. Me pareció muy interesante como... Bueno, esto que acaba de pasar me parece interesante, porque para tomar el título tan acertado y poético que puso Oscar en esto de estar, mal estar, para tratar de pensarlo como algo que estamos experienciando, que estamos vivenciando, esto es un malestar, sí, pero es un estar. Y ya pararnos sobre el estar es una resistencia. Y este encuentro no solo es resistencia en la pandemia, sino que es resistencia a todo lo que nos está acaeciendo con, con lo que estamos viendo en lo social. ¿Cómo volvemos? Decía recién, ya me fui del libreto, voy a ver si lo tengo acá, pero porque Oscar habla y yo me voy para otro lado. ¿Cómo volvemos? Es una pregunta que no sé si la vamos a poder responder, pero sí está hablando de cómo volvemos, está marcando una dirección. Está marcando una dirección y está marcando un tiempo. Y está marcando un tiempo del pasado, que fue nuestra experiencia y que es nuestra experiencia, un momento de malestar, pero estar, y un futuro, que es lo que en este momento
el neoliberalismo está atacando. Y quiero aclarar algo. ¿Por qué digo neoliberalismo y no digo mercado? No quiero hacer una cosa de politiquería, estoy hablando de un sistema. Nosotros, la mayoría, y espero que por mucho tiempo, estamos atravesados y subjetivados por un sistema llamado Estado, con todas sus problemáticas. Pero digo neoliberalismo porque es un sistema del que tenemos que estar atentos para ver cómo poder defendernos. ¿Y por qué digo defendernos? Porque, o sea, en términos generales, cuando hablábamos de Estado, nosotros, ¿qué pensábamos? La gente que hizo la materia o que tiene un poco de datos de cómo circula el tema de las instituciones, Oscar habló de instituyente, bueno, el sistema, la estructura es un movimiento siempre, instituido, instituyente, institucionalización, siempre un movimiento. El Estado nos proponía, y nos propone, pero todavía, una subjetividad en movimiento. No estoy diciendo, no estoy haciendo no lo estoy mirando desde un espacio valorativo. Todos sabemos perfectamente que del Estado también teníamos, con determinadas situaciones también teníamos que estar atentos. Cada vez que hablamos de instituyente lo vemos como una cosa muy bonita, como algo que rompe lo establecido, y entonces estamos con fuerza, pero no tenemos que olvidarnos que el nazismo fue un instituyente y que el proceso fue un instituyente. ¿Por qué? Porque subió por consenso. Y entonces, ¿por qué nombraba recién este tema de estar en malestar? Porque ese malestar rompe con la dirección única que nos proponen la nueva subjetividad. Cuando digo neoliberalismo, decimos perfectamente que va en una sola dirección, acumulación y concentración. Ahora, dejemos de lado un poco el tema de entenderlo como mercado, entenderlo desde lo económico. Pensémoslo en cómo nos va produciendo en nuestro inconsciente. Porque uno podría decir, ¿qué es lo que está acumulando en este momento el mercado? ¿Qué es lo que se acumula? Y Soligny Rolny hace bastante tiempo que ya viene pensando qué es lo que se está acumulando y concentrando. Es nuestro inconsciente. Por eso no quería hablar de mercado. O sea, tenemos que estar atentos a cómo nos defendemos. Y en este momento que estamos usando una herramienta como es la virtualidad, que siempre la entendíamos, siempre, hasta hace un tiempito, la entendíamos en términos generales, utilizado para esta atomización del encuentro con el otro. Bueno, ahora la estamos usando en malestar para no atomizarnos, sino para encontrarnos. Y es casualmente en esta fragilidad del malestar y en esta conciencia de esta fragilidad donde podemos hacernos paradójicamente muy fuertes, porque podemos hacer consenso. Y estamos utilizando desde este malestar una herramienta virtual, pero para buscar consenso. Ahora, ¿qué significa buscar consenso? Primero decir consenso, ya estamos hablando que estamos con el otro. Después, que estamos acordando. Ahora, cuando tenemos consenso, no significa que todo es un acuerdo. También podemos diferenciarnos. Pero lo que sí es importante, que el otro se hace presente. Estoy con el otro y estoy en el otro, y el otro está en mí y está conmigo. Parecen palabritas nada más, pero no son palabritas, porque ese es el lugar donde tenemos que presentar batalla. Oscar habló, ahora voy a tratar de volver al tema del pensamiento, ¿no?
cuando nosotros caminamos la facultad, habitamos la facultad, los pasillos, las aulas, los enojos, las alegrías, los champanes tomados, el brindis por los que se han recibido, los enojos por los que tienen que volver a dar examen, habitamos. Entonces a mí me interesa señalar algo, no hablar de docentes, o sea, sí, lo tenemos que reconocer, pero docentes y estudiantes, sino empezar a hablar del colectivo docente-estudiante. Y cuando hablamos de un colectivo, estamos hablando en dónde nos vamos a parar, qué imaginario vamos a habitar, a transitar y a modificar. Y les recomiendo, porque Oscar, no sé si lo colocó en el SAOP, algo que escribió hace, creo que en el 19, que es lo que siempre digo, lleva a pensar. Si quieren después leerlo, porque está no sé si está en el SAOP, pero está en el Facebook de Pedagogía Institucional, donde él habla de los imaginarios que habitan los docentes. Y después, pensando con él, fuimos ampliando, ¿no? Los imaginarios que habitan los docentes con los estudiantes. Y cómo, a qué cosas vamos a darle importancia. Habló del pensar antes, y otra de las cosas que sucede en este momento es que la mejor manera de someter o colonizar nuestro inconsciente es casualmente atomizarlo, y atomizarnos. Entonces, pensemos, valga la redundancia, ¿qué pasa con el pensamiento, qué pasa con el conocimiento? Porque la única manera de estar con el otro y en el otro, y estar conscientes en este momento de la resistencia, es que pensar y conocimiento no pueden estar separados, tienen que estar ligados. Ahora, cuando digo conocimiento, no me refiero solamente al conocimiento académico, porque conocer al otro y dejarse conocer también es parte del conocimiento. Entonces, ¿qué pasa con cómo pensamos? Acá estamos tratando de pensar y ya tenemos una gran dificultad. No podemos pensar todos juntos porque, bueno, la herramienta que tenemos, el Zoom, nos inhibe un poco. Pero bueno, esto tenemos que tenerlo claro para ir preparándonos y no habituarnos a esto de que tenemos que hablar y que después recién el estudiante habla, sino que empezar a prepararnos para abrir las clases y escuchar a los estudiantes y pedir que el estudiante tenga también una posición activa y promover esa posición activa. Lo que pasa es que para promover esa posición activa, tanto de docentes como de estudiantes, tenemos que darnos un lindo tincazo en los dientes con respecto a nuestro narcisismo. O sea, el gran problema, y es lo que sí tenemos que usar como resistencia, es nuestro narcisismo. ¿Por qué? Porque en el narcisismo se apoya el neoliberalismo. Entonces nos hinchamos como galleta en el mate cocido. ¡Ay, qué cosas que digo! Y acá hay que empezar a tener conciencia que si queremos armar un colectivo diferente, el docente tiene que decir, ¡ay, no sé! Sí, no sé, te hacen una pregunta y no sé. Y el alumno
Perdón por la palabra alumno porque estamos muy acostumbrados a usarlo, alumno es sin luz, digamos, el estudiante, que muchas veces somos nosotros, todos somos estudiantes también, el estudiante tiene que atreverse a hacer esa famosa pregunta llamada estúpida, tonta, pobre, no, porque es ahí, en esas preguntas que a veces son obvias, donde se rompe verdaderamente la estructura de un pensamiento rígido. Es ahí, en esa fragilidad, es ahí donde podemos empezar a armar un colectivo diferente. Por eso decía fragilidad. Fragilidad del docente, fragilidad del estudiante. Esa fragilidad nos pone en lo incierto, nos incomoda, lo posible, lo imposible, pero es ahí donde podemos romper con lo que nos quieren instalar. Es ahí donde nos enfrentamos, primero con lo caótico. ¿Qué digo? Que no, no sé, ¿qué pregunta? Alguien se ríe. Nos enfrentamos a lo caótico. Lo caótico tiene muy mala prensa, pero no es tan así. Porque lo caótico, cuando estamos con el otro y en el otro, llega un orden. Un docente que dice no sé, ahí está apareciendo un orden. Porque lleva al pensamiento al otro. Lo lleva indefectiblemente. Y si el docente puede decir no sé, el alumno puede romper ese silencio. Pero de verdad estoy diciendo, ¿por qué? Porque realmente hay un montón de cosas que no sabemos. Y acá quiero hablar de algo que es importante cuando nosotros estamos transitando una clase y que en este momento no lo tenemos. Voy a leer dos cositas que me mandó Oscar, dos frases que una de Dostoyevsky, que son argumentos en realidad, y otra de Foucault, pero porque está hablando de este devenir, del tiempo, de no una sola dirección. Dice Dostoyevsky, la realidad no se limita a lo que es familiar, al lugar común, ya que en gran medida consiste en una palabra futura, aún latente y tácita. O sea, animémonos a lo futuro, animémonos a lo incierto, animémonos a equivocarnos, asumamos el miedo a equivocarnos, que son dos cosas diferentes, pero vamos a equivocarnos. ¿Y qué está diciendo? El futuro, el presente y esto que no es cerrado. Después Foucault dice algo que con Oscar me reía porque parece un juego de palabras, que dice, lo nuevo no está en lo que se dice, sino en el acontecimiento de su retorno. Yo voy a hacer hincapié en el acontecimiento. Esto que estamos haciendo es un acontecimiento. Raro, con malestar, pero es un acontecimiento. Tenemos que tener conciencia que es un acontecimiento. Claro, podemos decir muchas cosas nuevas, qué sé yo, si son nuevas o no. Lo que sí sabemos es que podemos decir. Lo que sí sabemos es que podemos conectarnos. Pero a mí me llamaba la atención porque quería decir algo que es gracioso, porque así como lo dicen, lo nuevo no está en lo que se dice, sino en el acontecimiento de su retorno, y yo pensaba, bueno, si hay algo nuevo, produce acontecimiento, y si no produce acontecimiento, no es nuevo. Y si retorna, es porque produjo un acontecimiento. Dicho así, es una tautología al cohete. Pero si pensamos
en qué pasa, cómo circula. Resulta que vamos a tener en cuenta que además del lenguaje lingüístico, hay otros lenguajes. Y el otro lenguaje es el lenguaje corporal, el lenguaje del gesto. Cuando estamos en la facultad, caminamos, venimos, tomamos mate, no sé ustedes, yo tomo mate si los alumnos me ofrecen, y si no los amenazo, como que no aprueban la materia, si no me dan un mate, y nos divertimos bastante, porque también es un tema de poder divertirse. Entonces, la palabra es ambigua y es finita, y es, si no la completamos con el gesto, con ese lenguaje sin palabra, con el tono de voz, con los silencios, pero en presencia, se confunde, produce confusión, o es más fácil confundirse. Entonces creo que es importante, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque podemos llegar al pensar. Entonces, el neoliberalismo apunta a eso. Ustedes fíjense en el celular, yo tengo que estar pasando porque a mí me gusta, dejo mensajes, que les molesta mucho, yo sé, pobres, a los jóvenes les molesta, pero no es lo mismo escribir que dar un mensaje. Entonces, estas cosas que son muy de la cotidianidad, las pongo en palabras porque es a lo que tenemos que prestarle atención, tenemos que estar muy atentos, porque el gesto, cuando se amalgama con el discurso lingüístico, da más claridad. Pero además, sobre todo, hay algo muy importante que nos permite estar con el otro y en el otro. Nos permite escucharnos, escuchar al otro y escucharnos también. Y acá empecemos con el tema de una cosa medio loca que se me ocurre, que es, no escuchamos solamente con el sentido de la audición, tenemos otro sentido, que ya sé que no es así. El pensamiento para mí es un sentido, en su doble acepción. En su doble acepción. Sentido de sentir que puedo pensar, y sentido porque es un atributo humano, ya sé que no es un sentido. Entonces, a mí en un escrito que me mandó Oscar, hablar de cómo ahora, con un pensamiento rígido, se obtura y se cristaliza cuando no nos permitimos esto de lo incierto. Y entonces me acordé de otro escrito que él también trajo con respecto al imaginario, ¿no? Al imaginario que queremos habitar, al imaginario que queremos armar. Ser agentes de reproducción o ser agentes de transformación. Y entonces acá empezamos con el narcisismo. Ay, yo voy a ser agente... No, cuando digo agente de transmisión o agentes de transformación, estoy hablando de un colectivo y estoy hablando de un imaginario que tenemos que habitar. Porque les podría decir, cuando hablamos del tiempo histórico, si somos sujetos históricos, el tiempo está presente. Entonces, muchos de mis maestros han sido supuestamente agentes de reproducción. Pero la gente de reproducción, ese imaginario, es terrible, porque el profesor siempre está amenazado de no dar la talla. Entonces aparece el autoritarismo y todo lo que viene atrás. Entonces, no es simplemente qué buenos que somos, que vamos
a tratar de no ser agentes de reproducción, no. Qué buenos en el buen sentido de habitar el imaginario de ser agentes de transformación, porque lo vamos a hacer con el otro, y porque vamos a tratar de asumir los miedos con el otro, en el otro, todos juntos, y ahí me refiero a estudiantes y profesores. Esos profesores que habitaron ese imaginario, que padecieron ese imaginario, y que muchos, según la edad, ustedes son más jóvenes, los hemos tenido como profesores y nos han enseñado. Hay una impronta que nos dejaron. ¿Por qué acá voy a la impronta que nos dejaron? Por una sencilla razón, porque somos seres históricos. Y la impronta que nos dejaron es que la universidad pública y gratuita puede ser posible. Y que todo esta posibilidad, este encuentro que tenemos, está dado porque pudimos y podemos rebelarnos contra ese imaginario. Por eso yo quería acotar o acercar algo que parece un poco gracioso para la psicología institucional. Cuando nosotros hablamos, para el institucionalismo sobre todo, cuando hablamos de instituyente, institucionalización, decimos que cuando se institucionaliza, ¿qué estamos hablando? Bueno, el Estado capturó a la nueva institución. Y sí, pero vamos a ver qué significa capturar. Porque, bueno, podemos tomar, por ejemplo, el matrimonio igualitario, fue un instituyente, y el matrimonio igualitario lo apoyaron no solo las personas gay, o lésbicas, o trans, no, estaba apoyado en las significaciones que nosotros le damos a la libertad, al respeto, a la inclusión y al amor, políticamente hablando, al amor. Bueno, ahora es un instituido, que no sirve más porque es un instituido. No, ahora ha sido homologada a las demás instituciones. Ergo, si alguien quiere divorciarse, tiene que pasar por el Estado. Está el tema de cómo la paternidad, la maternidad, la adopción, la herencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense, cuando nosotros nos movemos ahí, nos movemos en incluidos y excluidos, pero ojo, porque uno excluido en el sistema Estado puede incluirse, y el que está incluido puede quedar excluido. Estoy hablando como estructura, ojo, después no es tan sencillo, ya lo sabemos. Pero, ¿por qué hablo de esto? Porque creo que lo nuevo que está apareciendo, y esto que hablamos muchas veces con Oscar, que hablamos con Maru Cosín, con Jimena Leibe, digamos, con Angie, con Noelia, que estamos en un grupo con Virginia Cornell, que somos el grupo que trabajamos siempre juntas, es cómo de alguna manera, a ver, para no quedar en esto instituyente, que es el origen de toda institución, y obturar o dejar que nos obturen el pensamiento, se nos ocurre un tema que es originando, no original, el origen de una institución, originando, que Oscar muchas veces ha hablado conmigo y que, bueno, él habla de territorializando, ¿no? No territorio en el sentido de apoderarse, sino territorios internos también, territorios con el otro. No quería dejar de tocar un tema en los que nos tenemos que defender mucho, muchísimo, porque ahora les estaba hablando de lo que era el colectivo
el colectivo agentes de reproducción, que ya queda mucho menos. Porque además, el agente de reproducción, ese imaginario, ha perdido poder. Porque ahora ha caído en manos de Google, del señor Google. El señor Google es una herramienta virtual, maquínica, que nos coloca en una posición absolutamente impotente, porque hay muchísimo conocimiento, y entonces aparece como el conocimiento imposible de parar, imposible de tener. Bueno, ¿para qué vamos a pensar? Cualquier cosa está en Google. Entonces empieza a aparecer como predicción y como fantasía, que no tanto, la famosa subjetividad zombie. ¿Para qué pensar? Porque lo que nos quita Google es que el pensamiento, primero es transgresión. ¿Por qué es transgresión? Porque si yo pienso, estoy poniendo duda. Y es desafiante, pero no que desafían al otro, no para aplastar al otro, es desafiante a nivel interno, y entonces luego puede ser desafiante con el otro. Entonces, pensar, conocimiento, es finito. Con el otro ampliamos, con el otro investigamos, pero Google nos inventa que es infinito. Y Google sabe de todo. Y sabe hasta cosas íntimas de todo. O sea, ¿quién puede con Google? Ni siquiera un agente reproductor. No se puede. No se puede. Entonces, esta situación terrible, esta fragilidad del saber, nos lleva, por supuesto, ¿a dónde? Nos lleva a pelearla, a no creer en eso, a encontrarnos con el otro, a discutir con el otro, a armar consenso y a no quedarnos atrapados. Hay otra cosa además que tenemos que saber y recordar, que lo había dicho Foucault, cuando, le voy a decir rapidito, Foucault, ustedes a lo mejor ya lo han leído, en La verdad y la forma jurídica, creo que en la conferencia número 5, él toma Edipo para entenderlo desde el poder. Lo digo rapidito. Edipo nace en una familia de rey, es adoptado por otra familia de reyes, va a Tebas, es rey, el oráculo guarda un saber, no lo dice todo, o sea, lo hace pasar por el tema del poder, Foucault, no tanto por el tema de la sexualidad. Entonces, ¿qué nos encontramos ahí? Que el poder tiene el saber. Como mito nos encontramos. Pero como dice Elíades, el tema es que el mito crea realidad. Bueno, lo tenemos que romper. El saber no tiene el poder. Y Foucault lo que dice, ¿quién? Porque bueno, Edipo jura y perjura que va a castigar al culpable de que haya vuelto la plaga. Y resulta que el que sabe quién fue el responsable es el coro que representa al pueblo o el pastor que lo salvó, o sea, el pueblo. Esta es la democratización a la que tenemos que llegar y apuntar docentes y estudiantes. Ni el profesor tiene todo el saber, ni los estudiantes, pero amalgamados crecemos, y crecemos mucho. Y hay un dato que tiene que ver, que no quiero dejar de señalarlo, que en esta
democratización, otro tema que trató Oscar en este texto, la democratización de la universidad. Democracia quiere decir ciudadano, quiere decir ciudadano universitario, quiere decir obligaciones y derechos. Entonces acá nos enfrentamos a que el estudiante tiene obligación de hablar para romper el imaginario efectivo de reproducción. Tiene que hablar. Y el docente tiene que decir a veces, no sé, como decía antes. Pero hay un tema más, ¿por qué? Porque es responsabilidad de todas, de todos, de todes mantener la democracia. Es como la ley simbólica, está por arriba del grupo, en este caso por arriba de los colectivos que estamos armando. Bueno, hay que ser democráticos. Y acá caemos en otro tema, que es la autoridad. Me voy apurando porque creo que hay poco tiempo. Que es la autoridad, que muchas veces es considerada como autoritarismo. ¿Qué pasa? Hay que tener mucha autoridad para decir en medio de la clase, yo no sé, profe, lo que dijo. Yo no sé lo que dijo, yo no sé de qué está hablando. Eso también es autoridad, porque la autoridad se relaciona con la historia y se relaciona con la dignidad. Entonces yo les voy a sugerir también redefinir, no sé si vamos a tener tiempo, la autoridad. Porque la autoridad, cuando uno está dando una clase... Sí. Discúlpame. No, ahí puse en el chat que al finalizar el tiempo de esta, pueden ingresar nuevamente para la parte final del conversatorio. Ingresamos nuevamente. Bueno, lo único que ¿ya corto? No, cuando finalice. Todavía tenés tiempo. Quiero señalar el tema de la autoridad porque hay diferencias entre el docente y el estudiante con respecto a la autoridad, porque hay normas, perfecto. Tenemos que respetarlas, porque respetándolas las podemos cambiar. Pero hay una cosa que sí quiero señalar con respecto a la autoridad, que quien nos escucha cuando damos una clase puede ser el próximo docente, y nosotros en otra clase podemos ser los estudiantes. O sea, por eso es importante entender el colectivo estudiante-docente. Porque yo lo que estoy hablando en este momento, en última instancia, es de subjetividad. Y para ir finalizando, hay algo que para mí es importante, muy importante. Cuando nosotros decimos acumulación y concentración, estamos hablando de esa estructura que nos somete, estamos hablando de eso que no nos permite encontrarnos Google, no nos permite encontrarnos con lo incierto. Pero hay algo donde ataca de una manera espantosa. Por eso Oscar había empezado a hablar de la satisfacción de la curiosidad, del saber. Está hablando de la pulsión epistemofílica, o sea, la curiosidad por el saber, la satisfacción por el saber. Aquella materia prima que nos permite sublimar. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Por qué no estamos hablando nada más que en pandemia? Porque no tenemos que dejarnos encantar por esta virtualidad, porque es bárbara. Yo estoy en mi casa, me puedo poner chancletas abajo, me pongo toda linda, y yo cuánto. Eso que parece muy tonto, también encandila. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es el erotismo? No estoy hablando del autoerotismo. El erotismo en el saber,
en el aprender, en el conocimiento. Tiene una dirección. Y el erotismo es con el otro. Tiene una dirección que nos conecta con el otro. Y el neoliberalismo está bastardeando el erotismo, anulando el erotismo, cristalizando el saber en máquinas. Ahora, ¿cómo salvamos al erotismo? Salvando al otro. Bueno, yo quiero recordarles, cuando hablé de erotismo, otra vez el tema de lo desafiante del pensamiento y la transgresión del pensamiento con el otro. Porque si nos quitan el erotismo, el sujeto, ya tenemos que poner en juego o empezar a plantearnos qué quiere decir sujeto. Pero sobre todo es importante el encuentro con el otro, porque la pasión que ponemos cuando nos encontramos con el otro, eso despierta casi por definición el deseo de aprender. Entonces, reconozcamos, es desafiante el pensamiento. Y yo digo que, bueno, no sé, tenemos una empresa muy importante en este momento. La empresa que tenemos, el desafío que tenemos al salvar el erotismo, salvándole en el otro, es la... ¿Cómo? ¿Sí? Es la posibilidad de armar una vida heroica y poética, un devenir heroico y poético. Usted va a decir, no, no estoy hablando ni ser Juana Zurduy, que me hubiera gustado, pero no me da el cuero, ni ser, qué sé yo, Borges. Estoy hablando de la cotidianidad. Este encuentro tenemos que reconocerlo como heroico. Fíjense todos los despioles que tenemos y seguimos, y no importa. Y poético nos da la ternura y el amor. Buscar la frescura de lo impredecible, de lo imposible. Buscar al misterio, reverenciar el misterio. Y así crece la cultura. Bueno, un montón de otras cosas, pero me parece importante escuchar a la otra profesora que tiene que hablar. Y bueno, ya nos seguiremos encontrando y ya vamos a transitar la facultad. Sí, aprendiendo, de acá sacamos, qué sé yo, muy probable, por ejemplo, yo le decía a Oscar que el SAOP, cuando termine la pandemia, este medio le puede permitir, en algunos casos, agilizar algo, algunos encuentros, pero no tenemos que encandilarlos con esto. Esto es una herramienta, nada más. Estar plantados delante de una cámara incentiva el narcisismo. El erotismo busca y tiene una dirección. El narcisismo nos mete en el infierno de todo lo igual. Bueno, gracias. Gracias, Mabel. Samira. ¿Estás por aquí, Samira? Acá estoy. Bueno, la verdad es un placer escucharla, Mabel, después de tanto tiempo. A Oscar también, es un placer enorme. Con Oscar por ahí tenemos más contactos, así que es un orgullo. Gracias a los dos por brindarme este espacio también, a la Secretaría de Asuntos Estudiantiles también. La verdad que yo lo viví y lo vivo actualmente como estudiante
estamos a la espera de la necesidad de la presencia de un otro para sostener, pero también para sostenerse, y en esta búsqueda deseante que nos invita a vivir nuevas experiencias y de aprender. Nos acostumbramos justamente a la presencialidad de los cuerpos, y esto se nota muchísimo, y es un concepto que me encantaría que lo podamos repensar y reflexionar. Yo recuerdo mucho un mensaje que fue muy repetido durante este último tiempo, que es que no estamos de vacaciones y que las clases continúan con normalidad. Bueno, es verdad, pero no nos engañemos, ¿no? Esto de lo normal no sucede. Las clases continúan con normalidad, pero hay circunstancias a las cuales que nos tenemos que enfrentar todos los días, ¿no? Que suelen ser diferentes y que la gran mayoría rondan el acceso a la tecnología, que fueron un poquito de lo que nos fue pasando durante la charla, también de volver a reencontrarnos a través de este espacio. Situaciones familiares, y es que la realidad es que encontrarnos en una universidad que se acerca a cada una de las casas, y no al revés. Antes el problema o la problemática con la que nos encontrábamos era cómo llegamos a la universidad. Hoy la universidad se nos acerca a los barrios. Y también, por otro lado, aceptar la pérdida, ¿no? Estuve pensando mucho esta semana, y a partir de muchas colegas, compañeras, que llegan al último año de la carrera súper esperanzadas por encontrarse con una modalidad de prácticas, de pasantías, que yo tengo el placer de decir que sí pude cursar la gran mayoría de las materias con pasantías y durante la presencialidad, y es cómo volvemos a replantearnos y reflexionarnos para que cada una de las estudiantes y los estudiantes puedan acceder a esa modalidad también, ¿no? Entonces, la pérdida de no poder cursar esa pasantía que tanto ansiaban, o la pérdida de pasar por diferentes espacios o instituciones que tanto esperaban, y los estudiantes también de poder aprender, al igual que los docentes, ¿sí? Que hay que comprender y atravesar este periodo de duelo, ¿no? Porque en todo duelo algo se pierde, pero también se conserva, ¿no? Algo. Y es ahí donde tenemos que apuntar fundamentalmente. La verdad que en estos contextos la educación hace florecer otros matices. Esos matices tienen que ver con esos azules o esos grises, como toda institución, lo oculto, ¿no? Esas desigualdades que como educadores o futuros educadores nos planteamos y nos replanteamos constantemente, y hoy la lucha, como les decía anteriormente, no es por no llegar a institución, sino más bien los desafíos de la institución por llegar a cada una de las casas. Y yo particularmente es la admiración que siento por la solidaridad también estudiantil, por esa paciencia, por querer comprender, ofrecer. También tengo muchas colegas y compañeras que han digitalizado módulos para los docentes, y eso es maravilloso. Aparece esa pulsión epistemológica que nos contaba un poquito Mabel anteriormente, y en este sentido, la verdad que es un privilegio para aprender, no solo por parte de los alumnos, sino también para los profesores, porque el saber, por lo menos para mí, creo que la gran mayoría también, se construye, y es esa una gran lección, ¿no? Todo el mundo está sacando lo mejor de sí mismo, y la verdad que esto me parece la mejor orientación académica y profesional. La verdad que podemos entender esa verdadera libertad, ese vivir con menos cosas, o entender la importancia de las clases presenciales también, ¿no? Pero también la posibilidad de pensar a futuro en el sentido de en nuevas formas de construir aprendizaje. Tantas veces habremos hablado o habremos dicho de que nos queríamos por ahí renunciar a este proceso de aprendizaje o a la facultad, y hoy la universidad se acerca a los barrios y nos invita a volver, ¿no? Se trata un poco de esto también, ¿no? Hoy más que nunca podemos entender y valorar la utilidad de las redes sociales. Esa es una de las críticas constantes que por ahí teníamos desde la presencialidad, y hoy más que nunca la necesitamos para construir ese lazo, para reencontrarnos, ¿sí? Es como una herramienta, digamos, de relación y justamente de aprendizaje. Yo creo que aún en ausencia de cuerpos, que es un término que nos obliga a debatir y repensar, porque en definitiva tuvo que ser, digamos, un virus el que nos remueve conciencia y nos enseña nuevas formas de pensar, de enseñar, de aprender también.
y quizás cuando salgamos de nuestras casas va a ser otra realidad que nos encontremos, más verdadera, por ahí más humana, incluso más real, tal vez no aprendamos nada, pero bueno, lo importante que como futuros profesionales, estudiantes y docentes también, es esperanzarnos de esta, vamos a salir siendo mejores como sociedad y creo que también vamos a poder utilizar nuevas herramientas, ¿no? Así que la verdad que nos llegaron muchísimos mensajes por privado, la gran mayoría en agradecimiento a las palabras de Mabel, también a Oscar, y me encantaría brindarles como el último espacio como para poder pensar y reflexionar juntos, no sé si les parece. Yo rescato lo que decís, Samira, respecto de, de la experiencia de la corporeidad. Me parece que el imperio de los sentidos nos demuestra que en esta virtualidad tenemos una profunda añoranza por los objetos, por los olores, por las texturas, por los volúmenes. Que le pase algo a mi mano cuando toco un cuaderno, compañero, en el aula, ¿no? Que le pase algo al objeto cuando es tocado, el ruido en el aula del termo que se cae o de la botella que se cae del banco al piso. Fíjense que estamos en el terreno de lo sensorial que nos atraviesa. Es importante, perdón que te interrumpa, porque el término que utilizaste es el correcto. Añoranza no es un término melancólico. Añoranza es algo que se relaciona con una experiencia. Perdón. Sí, sí, total. Hermosa palabra. Creo que es un que yo observo en las devoluciones de los estudiantes, a través del chat, a través de las comunicaciones en las clases en Facebook o en las clases en Zoom, la añoranza por estar en los pasillos y recuperar la soberanía conversacional que yo les decía antes, ¿no? Entonces, ¿cómo nos evocan esos objetos, esos tesoros, ¿sí? Que hoy tanto valoramos y que sin embargo la pandemia nos ha arrebatado, ¿no? Por eso creo que la cuarentena es una decisión del Estado que nos va a permitir volver a las aulas, volver al campus, volver a estar sentados en el pasto y releer y prepararnos para el parcial. Es decir, fíjense como los sentidos que Mabel hablaba, ¿no? Y incluso ella decía que sostenía la idea de la mente como un sentido, y yo sostengo la idea de la cognición como una zona erógena. Por lo tanto, estamos postulando un regreso a lo más sensible o lo más humano que podemos tener, ¿no? Y que nos hermana con otras formas de vida. Es tan valioso esto que trae Mabel del narcisismo, y que el erotismo realmente sea el soberano de nuestras subjetividades. Volver a esas escenas, volver a esos escenarios, donde podamos reformular el concepto de autoridad pedagógica, el concepto de producción de conocimiento, podamos reformular la relación con el saber, podamos revisitar las subjetividades que se encuentran en los espacios áulicos, ¿sí? Entonces, en este sentido, creo que las categorías cognitivas tradicionales, lo verdadero, lo cierto, lo necesario, lo universal, son categorías que tenemos que revisar con mucho cuidado. Y poder habitar otras categorías cognitivas como lo probable, lo incierto, lo posible, lo indeterminado, lo singular. Me parece que en este sentido, la esperanza de Samira, ¿no?, de volver más humanos, depende de nosotros,
depende de nuestros contextos, depende de nuestros vínculos, depende de nuestras intersubjetividades, depende de la defensa de lo público. Mabel hablaba de Sí, muy la cuestión importante. de lo público, y nosotros somos ciudadanos de la universidad, y por lo tanto debemos defender la inclusión, debemos defender el derecho a expresarnos en las aulas, en los pasillos, en los espacios institucionales. Debemos exigir los derechos que nos corresponden, ¿sí? Y nuestra participación. Somos sujetos de la enunciación. Nuestra palabra propia debe estar allí resonando de todos los que estamos en común, ¿sí? Si somos una comunidad, estamos en común. Sí, Mabel. Sí, no, la palabra está, nosotros, es el nosotros lo importante, y este nosotros que va a volver, no con la frente marchita como el tango, sino con la frente llena de expectativas, de pulsión de vida, de erotismo, porque vamos a ir con el otro, es la única manera de rescatarnos y rescatar al otro. Y ahí nos rescatamos. Y yo una sola cosa quería aclarar, porque no, casi siempre uno está más acostumbrado a hacer como... ¿Cómo? No, hay un micrófono abierto. Seguí, Mabel. Bueno, no, te decía que de repente a veces hay digamos, cuando en la clínica singular, individual, uno va teorizando, va de la práctica a la teoría, va y viene. Para mí lo novedoso, paradójicamente, con este sistema de malestar, es que estamos pensando las cosas en el mismo momento que la estamos habitando. Tenemos que ser conscientes de que estos encuentros está hablando de después lo vamos a teorizar mejor, es muy probable, pero lo estamos pensando en nuestro devenir. No es tan sencillo. Ni Luro ni Foucault, que son nuestros maestros, tuvieron no es una crítica a ellos, quiero decir, tuvieron a lo mejor esta posibilidad que estamos teniendo de ir pensándolo en el momento, porque hay algo que nos está unificando en nuestras diferencias, porque no es el igual del narcisismo, que todos estamos padeciendo una pandemia y que está muy presente, aunque esté muy escondido, el temor a la desaparición de la especie, y que nosotros con esto estamos diciendo que no. Perdón, saben que yo me voy, así que chicos, vuelvo. No, cállenme. Porque... Bueno. No, mientras haya alguien que hable, la especie no va a desaparecer. Vos sos una representante de ello. Celebro eso. Bueno, estamos entonces, como decía Samira, recibiendo algunos comentarios, algunos seres. Estoy leyendo a Miriam Aguilar, estoy leyendo en otros Zooms que también había comentarios. Por mi parte, lo último que quiero decir es que en el Zoom anterior, cuando Mabel hizo su presentación, su reflexión, en varios momentos ella dijo que la profesora tenía que decir, ay, esto no lo pensé, ay, esto no se me ocurrió, ay, no sé, tenemos que investigar sobre esto, ¿no? Ese ay me parece crucial para evitar el nuevo pacto civilizatorio en las aulas. Porque una cosa es estar ahí, estar en la normalidad, estar en la naturalización del aula, dar clase, ¿sí? Más o menos, poco apasionadamente, un poco acostumbrado. Una cosa es estar ahí, y otra cosa es como plantea Mabel, estar ahí. Estar ahí me molesta, quiero entenderlo,
me enoja no entenderlo, qué difícil, lo explico y me doy cuenta que no se entiende, y me pasó el cuatrimestre pasado y me pasó el otro. El estar ahí es en ese dolor, en ese malestar, en ese modo de insistir y de insistir para abrir el saber a través del pensamiento. Entonces, con lo que quiero cerrar es con esto que habría, ¿no? O sea, poder dialectizar y no estar únicamente en la pedagogía de la transmisión de contenidos, sino habitar una experiencia pedagógica, habitar una experiencia sensible, sentirnos atraídos, seducidos por la posibilidad de comprender la complejidad a través del pensamiento, ¿sí? Por eso celebro esto que trae Mabel de la erótica del pensamiento, que creo que está en resonancia con pensar a la cognición como una zona erógena, ¿no? Así que bueno, celebro este encuentro, celebro la presencia de todos quienes están aquí y, y celebro esta posibilidad de renuncia, ¿no? Renunciar a la ostentación de la palabra única por parte del profe y renunciar al monopolio del silencio por parte de los estudiantes, ¿sí? Gracias. También, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a los participantes, a los disertantes. Digo, no sé, Oscar, Mabel, si quieren responder alguna cuestión, Sí, es que alguna inquietud. Sí, Todos sí, les pero no damos la... llego a leer, te diría. Hasta ahora, la verdad que son todos mensajes de agradecimiento a ustedes por las palabras, por todo lo que dijeron. La verdad que en ese aspecto, desde mi lugar, es un agradecimiento. Les pedimos disculpas por estas cuestiones técnicas que fueron surgiendo. La verdad que a medida que iban pasando los distintos Zoom, todos siguieron ingresando nuevamente y escuchándolo, así que es muy valorable. Si alguno tiene alguna respuesta, si no, alguna pregunta, la verdad que todos quedaron sin palabras. bueno, por un pensamiento en acto, por un pensamiento en el presente, por tratar de entender qué nos pasa, qué nos duele, qué nos preocupa. Y eso es una tarea de todos nosotros, ¿sí? Y como Todos decía estamos Pablo para... Freire, sí, Mabel. No, perdón, seguí, no. No, como decía Pablo Freire, no hay preguntas tontas ni respuestas definitivas. Por lo tanto, yo creo que es nuestro deber ético e incluso diría estético, pensar el presente, generar conocimiento, generar belleza, recuperar el placer perdido, no naturalizar las relaciones sociales ni los espacios institucionales, sino que reverdezcan, ¿sí? Que el pastito que nos gusta sentarnos en el campus también esté en las aulas, que reverdezca el encuentro entre profesores y estudiantes, revisitando nuestras posiciones subjetivas, ¿sí? Enriqueciendo el vínculo. Sí, Mabel. Bueno, esta manera no de hablar, esta manera de sentir que a veces nos transmite Oscar, y que todos a veces lo logramos, si le prestamos atención, es a lo que me refería yo como vivir la vida poéticamente. El pastito de la facultad, los mosquitos, digamos, esos, sí. Eso es encontrar poesía también. Sí. A eso me refiero, a buscar intensidades. No podemos aceptar posiciones banales y vacías. No, esa es nuestra gran resistencia. La verdad que estoy muy contenta. Yo hoy le decía a Oscar en unos whatsappeos que tengo que agradecerles mucho porque la pandemia la estamos padeciendo todos, el encierro lo estamos padeciendo todos, el no ver a nuestros amigos porque podemos salir a comprar y eso,
eso es parejo para todos y lo vivimos en forma diferente. Pero estos encuentros para mí son alimentos para el alma. Y creo que esto es importante, porque si el alma está alimentada, el pensamiento puede volar. Bueno, Bueno, estamos Oscar, en una facultad de ciencias sociales hablando del alma, de la ternura y del erotismo. ¿Sí? No es poca Mirá, cosa. no es poca cosa, y mi maestro, porque yo siempre, que es Ricardo Malfé, además de Luis Horsten, pero Ricardo Malfé estuvo muy, muy presente en toda mi vida, en mi devenir. En uno de los últimos escritos, pidió disculpas a los psicoanalistas por usar la palabra espiritual. Y yo le dije, ¿por qué pediste disculpas? Bueno, tenemos que dejar de pedir disculpas por tener una visión un poco poética. Y siempre repito, ser ateo es sin Dios. No quiere decir sin fe, porque si vamos al caso, el Tao y qué sé yo, el Zen son ateos, porque no tienen Dios. Pero por eso digo, la fe también se construye con el otro. Bueno. Bien. Secretaria, nos iba a decir algo. no, que si no sabía si habían terminado o algo, si querían realizar alguna pregunta, que Néstor les estaba preguntando a los participantes, pedir nuevamente disculpas como responsable de la actividad, antes se los puse en el chat, como secretaria de Asuntos Estudiantiles y responsable de la actividad, pedirle disculpas primero a los 3 expositores por los inconvenientes y después a todos los participantes. Les agradezco de corazón la buena voluntad y la perseverancia de volver a unirse frente a tan interesante panel. Y nada, también celebro estos encuentros tan lejanos y tan cercanos a la vez, porque de alguna manera volver a verlos a tantos profes acá y todo es como, bueno, sin duda falta el pastito. Sí, sí. El olor y el rumor de la hierba con el viento y con la luz del sol, ¿no? Lo tenemos que recuperar, lo vamos a recuperar. Mil gracias, Mabel. Gracias, Oscar, como siempre. Bueno, brindamos. Mi amigo, mi dire, que tanto te quiero. Sami, gracias. Y nada, y gracias a todos los participantes. Si alguno quiere aprovechar para hacer una pregunta antes de despedirnos, si no, damos por finalizada la actividad. En el chat veo muchos gracias y besos, como de mucho cariño, así que después si lo pueden chusmear. Sí, tengo ganas de ver los comentarios que han sido muy interesantes en los 3 Zoom. ¿Vamos a poder recuperar los Zoom y socializarlos, ¿se cree? Están grabados, Néstor se ocupó de grabarlos y se van a subir al canal de YouTube de la Secretaría, así que va a estar disponible para todos. Bueno, Muchas quizás gracias. podamos compartirlo con quienes no pudieron acercarse hoy. Totalmente. Y quizás se sorprendan un poco de algunas palabras y conceptos que hemos hablado, pero se trata de eso, comprender lo espiritual en la materia y lo material que hay en el espíritu, ¿no? El espíritu en la comprensión es fundamental, pero es junto con el otro, como dice Mabel, ¿sí? Junto con el otro. Eso es lo que nos va a salvar. Sí. Bueno, nos vemos pronto en los pasillos, en el buffet, en el pastito. Vamos a ir a buscar a los perros. Sí, los perritos. Todo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Buenas noches. gracias a todos. Buenas Buenas noches. noches a Gracias, todos y buenas muchas noches. gracias. Buenas noches.